datos, ¿ya? Entonces, la clase del día martes será sobre, ¿qué técnica hablamos? A ver, recuérdense. La entrevista. La La entrevista. entrevista, los pasos para hacer una entrevista, tipos de entrevista, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar la observación, no empezar, sino que vamos a ver esa temática, la observación, y dependiendo, vamos a ver también el cuestionario o estadística, ¿ya? Que nos va a servir para cuando a ustedes les toque que hacer su plan de investigación o cuando ya por lo menos ustedes trabajen en sus planes de tesis o de trabajo, pues ya saben cómo hacer o tienen las nociones generales de cómo se utilizan estas técnicas, ¿no? Porque pues encontramos a diversos autores y diversas formas de enfrentarnos a la investigación, ¿no? Cómo abordarla, cómo realizarla. Me dicen, por favor, si se ve ya la presentación. Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Se recuerdan que cuando comenzamos a ver el método científico, uno de sus primeros pasos es a ver, ¿cuáles son los pasos del método científico? ¿Se recuerdan de eso? La observación, licenciada. Ajá, entonces. Análisis. Uh-huh. Y una hipótesis. Hipótesis. Planteamiento del problema. Exactamente, entonces vemos que esos pasos de esa observación, pues comenzó, pues siempre se ha observado, siempre se ha visto, pero no es lo mismo ver que observar, ¿ya? Entonces debemos establecer esa diferencia que ya la vimos cuando comenzamos a analizar el método científico y esto sirvió para establecer el método allá por el siglo XVI, siglo XV, ¿no? Que trajo consigo esa famosa revolución científica, ¿ya? Pero ya para utilizarla en la actualidad como una, ¿cómo se llama? Como una herramienta de investigación y para obtener datos, pues entonces ya llevarlo a la marcha es en sí el reto, ¿ya? Entonces, esta técnica de recolección de datos es bastante importante para la investigación cualitativa y también para realizarla, llevarla a cabo en estudios exploratorios, porque nos proporciona datos de primera mano, ¿ya? Y también pues algunos datos que no están, ¿cómo se llama?, registrados con antelación. Entonces, esa es en sí la riqueza que ofrece la observación científica. Entonces, para llevarla a cabo, intervienen algunos elementos, ¿ya? Entonces, tenemos el observador, que en este caso, ¿quiénes serían? Nosotros. Ustedes que tienen a su cargo la planificación, tienen que establecer los propósitos, los objetivos, ¿ya? También planificar cómo la van a echar a andar, ¿ya? El sujeto o las situaciones que queremos observar, tenemos que elegirlas, ¿ya? ¿Por qué observar tal o cual situación y no otras? ¿Ya? Y la situación en sí que nos interesa es
ver, observar detenidamente ciertas coyunturas, ciertas situaciones, ¿ya? Entonces ya va a depender si nosotros nos permiten participar como elementos activos o simplemente vamos a ser observadores, ¿ya? Entonces, tenemos que planificarla muy bien, ¿ya? Entonces, tenemos que quede establecido de una vez. Los elementos son el observador, el sujeto, ¿ya? O, la situación que deseamos observar, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de la observación científica. Entonces, ya teniendo claro esto, pasamos a la otra parte. Para llevar a cabo la observación tiene diversas características, ¿ya? Desde el momento en que decidimos utilizar la observación para tener una investigación en el caso de las ciencias sociales y del derecho en sí, pues nosotros debemos de utilizar, ¿ya? Una o dos herramientas, incluso hay quienes que tienen un poco más de tiempo para realizar sus investigaciones, pues se utilizan hasta 3, ¿ya? Esto con el objetivo de hacer el cruce de la información y para evitar subjetividades, dicen algunos expertos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es qué objetivos, qué metas nos habíamos establecido desde el inicio de la investigación, qué fue lo que motivó la investigación, ¿ya? Y qué es lo que queremos cumplir, ¿ya? También tenemos que tener esas directrices que van a guiar nuestra observación, ¿ya? Los contextos, ¿ya? Los espacios a donde nos vamos a dirigir para hacer la observación. Debemos de cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Que se determina que van a ser como factores que van a incidir en la forma en que vamos a llevar a cabo la técnica, ¿ya? Y elegir el escenario, los informantes, ¿ya? O a quienes queremos, a qué grupo social queremos observar. ¿Qué vamos a observar en todo, ¿no? Entonces hay distintos escenarios, pueden ser grupos sociales o si son ciencias, por ejemplo, las ciencias como la química, ¿qué vamos a observar en esos laboratorios, en esos centros que están controlados, ¿no? Entonces, son distintas condicionantes que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer de utilizar la técnica, ¿ya? Entonces, ustedes al planificar, como es un proceso sistemático, ¿ya? Que no solamente vamos a tomar las cosas y que vamos a observar cualquier situación, ¿sí? Entonces debemos de distinguir muy bien qué es lo que vamos a observar. De esa observación, ¿qué parte de ese todo nos va a servir para hacer nuestro trabajo? ¿Ya? Entonces, debemos de proveernos también de instrumentos que nos van a servir para registrar esa observación, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, algunos diarios, vamos a utilizar algunas escalas, vamos a llevar registros fidedignos que nos ayuden a evitar subjetividades en la observación, porque eso también es significativo, ¿no? Para no encaminar hacia determinado escenario lo que observamos, ¿no? Porque como somos seres humanos y algunas veces interpretamos otras cosas que no realmente son. Entonces, por eso es necesario una planificación bastante efectiva, ¿ya?
para que si hay el momento de hacer algunas improvisaciones, establecerlas en los instrumentos en el rubro de observaciones, ¿ya? Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, es decir que tiene toda una lógica de esta, ¿cómo se llama? De la observación. Entonces, ¿cómo vamos a registrar la información que vamos a obtener? ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a diseñar instrumentos y esos instrumentos son variados. ¿Ya? Entonces, tenemos que establecer qué tiempos vamos a hacer la observación. Al momento en que estamos solicitando ¿cómo se llama? Las autorizaciones, tenemos que dejar establecido cuánto tiempo vamos a llegar a los lugares a donde queremos hacer la observación. ¿Ya? Y entonces, tener muy bien registrada esa información. Eso está en los plazos, ¿ya? También, si hay algunos espacios en donde haya algunos cambios, en donde dicen, miren, hoy no va a poder ser porque está ahí tal y tal situación, entonces no podemos, entonces hay que dejar establecido. Es decir, la planificación que vamos a tener no debe ser una camisa de fuerza, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que dependemos de los lugares a dónde a dónde estamos. Entonces, luego de haber obtenido la información en los distintos instrumentos en donde está, entonces debemos de hacer el vaciado, la interpretación de los datos. ¿Ya? Entonces al momento de hacer el vaciado de la información, ya el investigador ya tiene la capacidad, ¿ya? Y tiene que hacer el trabajo de hacer la interpretación de los datos que fue a obtener con la observación. ¿Ya? Ya teniendo esos datos, pues ya entonces va a proceder a hacer ese cruce de información con otras fuentes que tenga. ¿Ya? Entonces, se utilizan distintos, ¿cómo se llama? Distintos instrumentos, ¿ya? Entonces, en los casos más específicos, pues hay, ¿cómo se llama? Observación dirigida, en donde tenemos establecido muy bien el escenario a donde nos vamos a establecer, ¿ya? Entonces, ¿qué instrumentos vamos a tener para la observación? Hay quienes utilizan pues algunas escalas, ¿ya? Algunos cuestionarios, pequeños cuestionarios que les sirven para apoyar lo que está observando, ¿ya? Y hay diarios de registro, ¿ya? Entonces hay distintos instrumentos que le van a ser de mucha utilidad al investigador, ¿ya? Entonces, y estos también puede cruzar la información con las entrevistas, ¿ya? Entonces vamos a definir el objetivo, qué materiales vamos a utilizar, cuáles son los escenarios que se nos pueden presentar, ¿ya? Y pues la metodología que vamos a utilizar. Entonces, este es uno de los pasos de la observación científica. A nosotros nos interesa la observación científica, porque no es lo mismo observar que ver, ¿ya? De ver, vemos todos los días, no nos sirve para vivir, ¿ya? Como la situación del el conocimiento cotidiano, ¿no? Pero no nos detenemos, ¿ya? No analizamos, no formulamos preguntas profundas, no cuestionamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre solo ver superficialmente, ¿ya? A observar, a ir un poco más allá de lo superficial, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener presente. ¿Qué materiales vamos a utilizar para, qué instrumentos vamos a utilizar para estos
estos materiales, ¿no? Para registrar la observación. Pues algunos utilizan sus diarios, les llaman diarios de campo, tienen toda una lógica, elaboran hasta fichas de registro, se le denomina, ¿no? Entonces están los cuadernos también que los comunes, ¿ya? Vamos estableciendo de manera cronológica. Se diseñan algunos cuadros de trabajo, hay algunos que lo registran en distintos mapas, organizadores gráficos, ¿ya? Y también hay espacios en donde nos dejan grabar para posteriormente regresar ya en su espacio de trabajo, ya para, ¿cómo se llama? Para lo dejan, ahí lo están documentando de una manera distinta, entonces les permite observar detalles que en la manera presencial no se determinó, ¿ya? Entonces, hay espacios en donde el investigador participa de una manera activa en la observación, ¿ya? Entonces, le permiten involucrarse, ¿ya? Pero hay distintos teóricos que dicen que participar, que aseguran participar dentro de la observación puede alterar el escenario, ¿ya? Entonces, en alguna medida puede perder le llaman algunos la pureza de la técnica, ¿no? Pero hay que saber cómo equilibrar esa manera, ¿no? Entonces, el investigador, pues, tiene que tener ese cuidado. Puede utilizar fichas, grabaciones, fotografías, ¿ya? Porque hay algunos casos en donde el investigador no tiene acceso a una observación directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hechos ocurrieron en el pasado, no ocurrieron en este presente, no la documentó él. Entonces tiene que hacerse de otros materiales para poder comprender esos procesos, ¿ya? Entonces, en el caso de la educación, el profesor es un buen observador de su grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, se vale de distintas, ¿cómo se llama? De distintos registros, porque tiene que llevar evidencia de lo que dice. Porque, por ejemplo, cuando ustedes, especialmente en la actualidad, que estamos en la situación de la virtualidad, a ver, ¿quiénes tienen hijos acá? Pregunto. Solo uno. Solo uno, solo Uriel tiene hijos. Yo también tengo 2. Yo también tengo uno. Solo Ya- uno. Ya están en edad de la escuela. Ya están en edad de la escuela. Yo tengo 3. Ya, licenciada, tengo el mío. 4. Bueno, Faltan. a ver, les pregunto, ¿cómo son ustedes para el momento en que para la entrega de tareas? Por fotos. A ver. Para la entrega de tareas, para monitorear la entrega de tareas de sus hijos. En mi caso, licenciada, como En lo todavía personal, está digamos, pequeño, pues A ver, primero la compañera y luego Uriel. No, yo en mi caso, A ver, Mirna. digamos, como yo trabajo todo el día y todos los días, entonces conmigo mi mamá es quien se encarga y me ayuda, digamos, con todo el tema de las tareas. Sin embargo, pues me llegan como notificaciones de cómo va con las tareas y eso, y si tienen que repetir alguna, pues ya voy yo y me involucro, pero a veces es un poco difícil porque, pues obviamente por el tema del trabajo se me dificulta como estar al pendiente al 100 de eso, ¿verdad? Pero sí soy muy exigente con él, mucho más de lo que mi mamá fue conmigo. No como mi mamá, pero sí.
Muy bien, gracias Mirna. Ella dice que es exigente y su mamá le ayuda. A ver, Uriel, por favor. Fíjese, licenciada, que en mi caso, igual que la compañera, a mí me toca trabajar y a mi esposa le toca quedarse en casa. Entonces, ella es la que se encarga de ver que las tareas estén en orden. Pero ahora, como es en línea, el colegio tiene una página que es como la que nosotros usamos en la universidad para los exámenes, donde todas las tareas son en clase y son muy pocas las que nos dejan para casa, pero regularmente todas las tareas se suben en el instante, se termina la clase y va de una vez la tarea para que no le quede al niño tarea para la casa. O sea, todo tratan los maestros ahora de que todo sea directamente en clase y que no tengan los padres que ya solo como nos recomiendan en la plataforma de padres, como que un repaso de lo que está ahí en la plataforma, tal como la de nosotros. Muy bien, gracias. Entonces, esas son las ventajas que tiene ahorita la virtualidad, que todo queda registrado en tiempo en que subieron sus hijos las tareas. Ya. Pero, ¿qué pasa al momento de la entrega de notas? Si les llega con una nota baja, ¿qué es lo que piden ustedes? Por ejemplo, yo en mi caso, licenciada, estas notas que nos pasaron, un profesor le bajó 3 puntos al bebé en música y le digo yo, pero ¿por qué si ha entregado todas las tareas? Entonces estamos en que esta semana que viene vamos a pedir la revisión de en dónde falló para ver por qué le bajó 3 puntos. Muy bien. Entonces, ¿qué les va a contestar el profesor? Con evidencias, ¿ya? Entonces, en las evidencias que presentan, por ejemplo, para ver el desempeño de los niños o de todos, ¿no? Porque incluso para ustedes se les puede, ¿cómo se llama? Se utilizan estos instrumentos, ¿ya? Esos instrumentos van desde la preprimaria hasta la universidad. Entonces, ¿de qué se establecen? Listas de cotejo, escala de calificaciones y fichas de observación, algunos, ¿ya? Estoy hablando en casos de educación que también son escenarios bastante significativos para la investigación, ¿no? Y para comprender la situación de la educación. A ver, Carla. Levantó la manita. ¿No? Bueno. Rocibel. Licenciada, disculpe, con una molestia, ¿podría darme acceso? Es que necesito conectarme desde la compu. Sí, Sería- al que toque la puerta le doy entrada. Es que no, dice, podrás unirte a la llamada cuando te lo permitan, pero no. Pues aquí no aparece. Bueno, ese es el intento. Gracias. Bueno, regresando ¿cómo se llama? Al ejemplo. En el caso de Uriel dice, pues necesito saber por qué esos puntos no estuvieron, qué pasó, en qué falló, ¿ya? Entonces, muchas veces se utilizan estas escalas, ¿no? Estas listas de cotejo. Y entonces hay algunas que son numéricas y otras que son más por situaciones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a decir, pues bueno, sí es cierto de que se le bajaron algunos puntos, pero fue por tal y tal situación. Entonces aquí no está numéricamente, solo se pone un checklist y por eso es de que acá se bajaron tales y tales puntos. Esto incide en esto y esto, ¿ya? Entonces son esas cuestiones como evidencias que tienen los profesores para platicar con los padres de familia, ¿no? Entonces, y también le pueden servir para la investigación, ¿no? Entonces, y estas son cuestiones cualitativas que no nos dan otros instrumentos, ¿ya? Y otras técnicas. Aquí se están de manera numérica, ¿ya? Entonces, ¿cómo va ese progreso, no? Entonces, damos un ejemplo. Nuestro objetivo va a ser analizar el desenvolvimiento de los niños, o sea, del niño,
durante los juegos con sus compañeros, ¿ya? Esto nos va a servir para muchas cosas. Entonces, esta es la situación. Primero, tenemos que tener acceso al aula, que nos den permiso, si ese va a ser nuestra investigación, estamos estudiando algo relacionado con la educación, ¿ya? Entonces, primero tenemos que tener acceso al aula, tenemos que planificar eso. Si un niño está en su salón de clase y ve a alguien extraño dentro de su clase, ¿qué sucede? O incluso hasta su propio padre de familia. Incómodos. ¿Ya? Incluso si es el padre de familia, no se va a comportar de la misma manera con sus compañeritos a que estuvieran solo con su profesor o su profesora. A eso me refiero con la situación de que a veces los contextos se pueden alterar. Entonces, ¿qué se hace en este sentido? Tener esos acercamientos con los grupos para que se vayan familiarizando con ustedes. Y eso no se logra en un día. Se va a necesitar de cierto tiempo para que ellos se familiaricen. Y eso no es solamente con niños. Esto es también en varios escenarios. Entonces, hay que tener ese cuidado. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer para registrar la información que nos dé la observación de esta actividad? ¿Qué instrumento debo elaborar para registrar eso? A ver. Porque están tan callados. Licenciada, sería una observación, ¿no? Sí, es observación, la técnica. Ujú. Pero, ¿qué instrumento debo diseñar para registrar eso? ¿Necesito ayuda del maestro aquí? ¿O no? ¿Sería una entrevista? No, es observación. La técnica acá es observación. Sí necesitaría ayuda del maestro. Cuaderno de notas. Necesitamos ayuda del maestro. Necesitamos generar la situación del juego con los niños. Entonces, tenemos autorización de las autoridades del establecimiento, ¿ya? Entonces, platicamos con el profesor para generar esa ocasión del juego. Y nosotros estamos en un espacio observando qué están haciendo los niños, cómo están. Entonces, voy a usar un cuaderno para registrar en un diario o diseño un instrumento en donde coloco cómo se integran, todo participa siempre, cuál es el tipo de participación. ¿Qué hacemos? Dixon. Un registro de información documental, mano. Sí, tiene que quedar, por eso lo estoy diciendo. Vamos a usar un cuaderno, vamos a utilizar una escala. ¿Ya? ¿Se recuerdan de estos instrumentos que vimos? Permítanme. Yo considero que debería de utilizarse como un cuaderno para ir pues viendo de qué manera se desenvuelven los niños y hacer anotaciones.
Entonces veamos aquí. Tendría que realizar una lista de conteo con todas las cualidades que deseamos ver. Muy bien. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Las Ya guías de sé. observación. Guías de observación, ¿ya? Tenemos acá. Participa activamente, comprende las instrucciones, cumple con las normas que se establecieron en el juego, porque miren ustedes, la mayoría de nosotros ahora decimos, nos han metido en la cabeza que el niño aprende en la preprimaria, el niño tiene que aprender a leer y a escribir, y eso no es así. El niño en la preprimaria, en el juego y en la manera de las motricidades que se le van desarrollando, es en donde el niño aprende las cosas más elementales que le van a ir sirviendo más adelante. Leer y escribir sí, pero no es lo principal, ¿ya? Entonces, muchas veces se le priva al niño de otras situaciones porque en el juego aprende distintos roles, ¿ya? Y eso está demostrado, ¿ya? Entonces, diseñamos nuestros instrumentos con respecto a eso. Bueno, aquí no estamos hablando de las teorías de la educación, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los instrumentos que nos pueden servir, ¿ya? Entonces, esto ya nos dice bastante. Y luego, aparte, si este instrumento que diseñamos necesitamos hacer observaciones, pues establecemos también las observaciones, ¿ya? Donde podemos, hay situaciones que no están en este instrumento, pues entonces nosotros ya hacemos las anotaciones correspondientes, pero esto va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Entonces, tenemos la observación participante, que es en donde nos involucramos, ¿ya? En donde el investigador está bastante activo dentro de las situaciones, las coyunturas que necesita observar, ¿ya? Entonces, esto le ofrece como un elemento activo esa oportunidad de tener ese contacto, ¿ya? De ver las actitudes de una manera más de cerca, ¿ya? Pero esto se hace cuando ya hay un ambiente de confianza, ¿ya? Y en la no participante es donde solo se queda en el rol de observador, en donde no interviene para que las situaciones se den, ¿ya? Entonces, las dos formas son aceptadas, son valederas, ¿ya? Ya queda a criterio del investigador tomar en cuenta si la modalidad que va a utilizar, ¿ya? Entonces, la participante y la no participante, ¿ya? Esto ya lo vimos. La recolección de los datos tiene que ser de una manera sistemática, tiene que ser con los objetivos ya trazados y procurar que la observación no sea invasiva, porque esto ya lo hablamos, de que si la persona que se siente observada va a cambiar el escenario, entonces ahí sí ya estamos entrando al terreno de la invasión, ¿no? Entonces, mejor es tener ese cuidado, ¿no? Para evitar. Dixon. Licenciada, fíjese que ahorita oyendo toda la clase, digamos la observancia como en sí general, digamos observancia participativa, con personas se puede jugar con esto, se puede trabajar de las dos maneras, digamos, bueno, participar, no participar, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer o la investigación, ¿verdad? Pero digamos la observancia no participativa. Ejemplos, póngase la observancia natural. Miremos fauna. Los investigadores, los observantes de la fauna, ellos se tienen que esconder, tienen que buscar incluso estar en contra del viento, bien camuflajeado, para no intervenir en ningún momento en lo que están observando, para no interferir en la observancia en sí, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, como estamos trabajando con niños, digamos, en el cuadrito anterior, si son niños normales, niños con sus cinco sentidos, en facultades normales,
pues si la persona tiene, dependiendo de lo que se esté investigando, se puede participar con ellos. Ganar confianza sería lo primero, ¿verdad? Como usted decía, o sea, el ganar confianza, el que ya no nos miren como extraños, para entonces ellos ya actuar normalmente. Si son niños especiales, dependiendo lo que, bueno, dependiendo su estado, o sea, que no son normales, uno podría incluso estar en cuartos aparte para tener observancia. La observancia en sí, dependiendo del objetivo que tengamos. Sí hay que llevar un cuadro de notas, viendo por uno en uno lo que estamos observando, lo que estamos investigando, ¿verdad? El avance de cada quien, pues todos los avances son distintos, aunque estén en grupos, todos actuamos de diferente manera, entonces la observancia es rica en todo eso. Y todo lo que vayamos a sacar en lo que es contenido, pues si llevamos un registro, audios, videos, escritos, fotografía, todos nos van a servir para esto, lo que son en la recolección de datos, ¿verdad? Y para la interpretación de los datos también, entonces en todo el proceso. Exactamente. Sí, eso muy bien. Muy bien. Sí, o sea, tener bien determinado esos escenarios, ¿no? Y estar muy atentos, ¿ya? Aquí intervienen los sentidos, estar muy atentos a las situaciones, ¿ya? Eso requiere de concentración y de sensibilidad también, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Entonces, usted hablaba de otras ciencias y también en la cuestión de la etnografía, ¿no? Vemos en los escenarios, los distintos escenarios que hay en el país, ¿ya? Entonces, si solo vamos a utilizar la observación y queremos, ¿cómo se llama? Ver la cuestión de la nutrición, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué región es esta? Dirían solo con observar las imágenes. Aquí es indirecto porque no estamos en el lugar. El altiplano de Chiquimula. Chiquimula. Camotán, Chiquimula. ¿Sí? En la región Chortí. ¿Será que con esto podemos solucionar esto? No, licenciada. Definitivamente no. Puede ayudar en algunas cuestiones, ¿no? Les hablaba de lo que les decía, esto es para ver la observación indirecta, ¿ya? No estamos participando, no estamos en el escenario, no estamos allá. Esto nos impide tener ese contacto, ¿ya? Con la fuente directa. Entonces, ¿cómo tratamos de coadyuvar a solucionar esa limitante que tenemos de no estar allá? ¿Qué utilizaríamos? Para mí, los registros de las personas que sí han estado ahí. ¿Como cuáles? Usted tiene mucha razón. Y bueno, digamos, alguien que llegó a hacer el trabajo de campo a esos lugares, tiene que traer una bitácora de todo lo que hizo en el campo, en su trabajo. Necesidades primarias, necesidades secundarias, interpretación de las personas, si hablan castellano inicial también, ¿no? si se necesita, bueno. Entonces, haciendo un listado de necesidades, eso es una parte para ayudar, para combatir esto, ¿verdad? Pero antes de combatir hay que comprender. Entonces, la entrevista con esas personas primeros que sí estuvieron en ese lugar. Y si no estuviera la entrevista presente de la persona, pues tomar mano de su trabajo de campo, de sus escritos, de sus videos, de sus audios, de sus fotos, de sus testimonios y todo esto, ¿verdad? Muy bien. O sea, nos están llegando los datos de una manera indirecta, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos acceso a los lugares por X o Y razón, ¿ya? Entonces, tratamos de suplir eso con los datos que de las personas que ya estuvieron allá, como bien lo mencionaba acá el compañero, ¿ya? Entonces, vamos a tener acceso a esos datos por medio de artículos. Uno de los informes que son más acertados
acerca de esto son los informes de desarrollo humano que publica cada año la PNUD. No sé si ustedes los han consultado, ¿ya? Entonces, esos tienen como más criterios de credibilidad que los informes que pueda dar un informe de gobierno, ¿ya? Entonces, vamos buscando esas fuentes. Además, tenemos acceso por medio de periódicos, ¿ya? Entonces, de distintas maneras. Entonces, estamos haciendo esa observación indirecta, ¿ya? Y si eso es en cuestiones que son actuales, las cuestiones de la desnutrición, etcétera, pero también hay acontecimientos que sucedieron en el tiempo, en el pasado, ¿ya? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, cómo vivió Guatemala el conflicto armado interno, ¿ya? ¿A qué nos vamos? ¿Qué fuentes consultamos? ¿Ya? ¿Cómo haríamos esa observación? A ver. ¿Podríamos consultar en internet, licenciada? ¿O en libros? Yo pienso que, bueno, nuestros abuelitos. Ajá. Sí, eso iba a decir. La memoria. ¿En periódicos tal vez, licenciada? También periódicos. Hay museos. Hay archivos. Y donde hay registros muy, muy detallados de las situaciones, ¿no? Entonces, podemos llegar a eso. Entonces, la situación acá es de que la observación indirecta es cuando el investigador no tiene acceso de una manera directa a las situaciones. Entonces, tiene que hacerlo por medio de otros, ¿cómo se llama? Otras fuentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro acá, ¿ya? Entonces, grabaciones, videos, artículos, periódicos, ya mencioné los archivos, ¿no? Entonces, esta pues es una información distinta y es no invasiva porque como no estamos en los sitios, ¿ya? Entonces, nuestros puntos de vista pues nuestras percepciones van a ser distintas, ¿no? Porque no estamos metidos en el ¿cómo se llama? En el momento, ¿ya? Entonces, esta observación ofrece algunas, ¿cómo se llama? Algunas ventajas, ¿ya? Primero, los análisis vienen de las distintas fuentes que ya están interpretadas, pero que a ustedes le van a dar una reinterpretación y de ahí están generando nuevos trabajos, ¿ya? Entonces, estos hechos históricos, ya que como sucedieron en el pasado, pues entonces nos permite hacer ciertos parámetros de comparación con otros contextos, puede ser aquí mismo en el país o en otros lados. Entonces, las inferencias, nuestras percepciones son distintas a las de las personas que hizo ese mismo registro. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos son distintos a las personas que utilizaron por primera vez la fuente, ¿ya? Entonces, además de los análisis también son distintos, por lógica. Si los objetivos son distintos, nuestros análisis también van a ser distintos, ¿ya? Entonces, esas son algunas ventajas que ofrece, ¿ya? ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué año les recuerda esto? Eso fue para lo de Otto Pérez Molina, ¿no? ¿2000 qué? 15. Todas las manifestaciones del 2015. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo,
si ponemos una a las que acaban de suceder la semana pasada? ¿Cuáles son las diferencias que hay? ¿El objetivo, licenciada? Los objetivos. La afluencia de gente. También. ¿Qué cambios se han realizado en el país a raíz del 2015 para acá? ¿Hemos avanzado? No. La verdad no hemos avanzado nada. Pusieron 2 personas iguales o peores que las que sacaron o que supuestamente sacaron por estas manifestaciones, que todo fue un juego político. Exacto. Entonces, a través del tiempo podemos hacer otras inferencias, ¿ya? A lo que se creía que se estaba logrando en ese tiempo. Entonces, esas son las diferencias de la observación ya a través de los años. O sea, esto nos lo dan, ¿qué? ¿Cuántos años? 7 años casi después, ¿no? ¿Ya? Porque acá se recuerdan de que para esta temporalidad era bastante recurrente los famosos jueves de CICIC, y cada jueves que daban a conocer. ¿Se recuerdan de eso? De esas conferencias de prensa. Más que todo hablaban de la corrupción. Ajá. Entonces, y cada jueves daban a conocer distintas cosas, ¿no? Algunas desventajas que ofrece esta técnica, volvamos nuevamente a la técnica, que a veces hay o mucha información o información escasa, ¿ya? Entonces, si hay información escasa, el investigador tiene que ver la manera de suplir esa escasez de información. Tampoco se la va a inventar, no, tiene que buscar por otros lados, porque información hay, lo que tiene que saber es cómo buscarla, ¿ya? También se depende del trabajo que hayan realizado otros investigadores. Puede hacer entrevistas, ¿ya? Como ustedes decían, si quiero saber qué pasó durante el conflicto armado interno en Guatemala, pues entonces me voy, ustedes decían, pues a mis abuelitos, a mis papás que vivieron la época, ¿no? Pero hay que tener un poco de cuidado con la memoria, ¿ya? Porque a veces con la memoria hay datos que tienen que ser cotejados, ¿ya? Entonces, sí es una buena fuente, pero tenemos que darle un tratamiento especial, ¿ya? Y hay cuestiones de susceptibilidad, algunos que todavía, por ejemplo, por las cuestiones del conflicto armado interno, eso no ha quedado en el pasado, ¿ya? Eso todavía está en el presente, y la memoria de las personas, hay algunas personas que no se atreven a hablar, ¿ya? Y hay quienes todavía andan buscando a sus familiares. Si ustedes ven la cuestión ¿cómo se llama? De los que andan buscando a familiares que desaparecieron durante el conflicto armado, y ahí está la Fundación de Antropología Forense, que tiene una base de datos, ¿ya? Con información de distintas osamentas que han encontrado, ¿ya? Solo falta identificarlas. Entonces, vemos de que eso también son como heridas que todavía están muy abiertas en el país, ¿ya? Pues debemos de tener el cuidado, esto ya es en sí para toda la técnica, cómo utilizarla, en qué momento, tener en cuenta varios aspectos, principalmente en la actualidad, con la cuestión de ahorita de la pandemia, ¿no? Para utilizar esa técnica, toda la cuestión de la salud, las medidas de bioseguridad, o sea, tener en cuenta muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se va a tener en cuenta también el tiempo? Los tiempos y los lugares, factores económicos, o sea, muchas situaciones que debemos de tener en cuenta para llevar a cabo estas técnicas, ¿no? Porque tenemos que tener algunos fondos, o sea, la investigación, miren jóvenes, aquí en este país investigar cuesta, ¿ya? Y no solamente cuesta en tiempo, sino que también cuesta a veces en fondos, ¿ya? Aunque las ciencias como las nuestras son las ciencias que menos invierte para la investigación, pero tiene sus costos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos factores para, ¿cómo se llama?
hacerla. Entonces, hay, ¿cómo se llama? Hay observación descriptiva, ¿ya? Entonces, que va a describir las situaciones, cómo se va a estar registrando esta investigación descriptiva, es más cualitativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque aporta más datos relevantes que solo en donde estamos llenando escalas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos datos son datos que nos están indicando características, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante, ¿ya? Entonces, también. Hay limitaciones, ¿ya? ¿A qué grupo no se puede aplicar si es una investigación grande, ¿ya? Si en su grupo de trabajo hay 15 personas, pues entonces debemos de todos estar al mismo ritmo, saber a qué lugares, a cuáles no vamos a ir a aplicar la técnica, ¿ya? Dependiendo de la naturaleza de la investigación, ¿ya? Entonces, los observadores tienen que estar muy bien empapados en el desarrollo de la técnica, ¿ya? Además, tener en cuenta de que somos seres humanos, ¿ya? Y los escenarios se pueden alterar, ¿ya? Entonces, tratar de que los datos que vamos a obtener sean, ¿cómo se llama?, lo más objetivo posibles, ¿ya? Siempre apelando a la cuestión de la ética, ¿ya? Entonces, pues estas son algunas de las recomendaciones que se hacen para la observación, ¿ya? No sé si tienen algún comentario hasta ahorita. ¿O alguna duda? Por mi lado, de momento está todo claro, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, esta la dejo acá y vamos a iniciar con la siguiente técnica. Ah, por cierto, ya revisaron que les compartí dos materiales. ¿O ni se han dado cuenta? Ya, licenciada. Ya, Gracias. Sí. Gracias. Gracias. ¿Pudieron bajar? ¿Las pudieron bajar? Porque a veces... Sí dan opción para bajarlos, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada, sin ningún problema. Muy bien. ¿Han utilizado esta técnica? ¿Han llenado alguna vez encuestas? Sí, licenciada. Sí. Sí. Yo un tiempo trabajé haciendo encuestas. Ah, usted ¿y era qué, comercial o era para alguna otra agencia de investigación o qué? Mire, yo era Cuéntenos. patojo. Yo era patojo. Tendría unos mis 7 años por ahí. Y para unas vacaciones una señora, era más o menos para la edad que tenía, una señora nos dijo, patojos, vengan a trabajar, y nos llevó con hojas y con jabones. Eran encuestas de jabones. Obviamente era de promoción. Había que regalarle el jabón, hacerle una serie de preguntas a la señora o la que nos abriera la puerta. Una de ellas era que si no trabajaba ella o alguien de su familia en una empresa similar de jabones, todos decían que no, pues iban a regalar su jabón. Que a la semana siguiente teníamos que regresar para ver cómo les había parecido el jabón y darle otro jabón. A la siguiente semana, las mismas preguntas qué le parecía el aroma y toda la cosa, y que si era
el estudio de mercado que se estaba haciendo para una marca que se llama Plus Cream, que es el jabón Plus Cream y sus fragancias. Entonces a nosotros nos mandaban a regalar jabones y esa fue la experiencia que tuve en encuestas. Por cierto, esas encuestas no me pagaron jamás. O sea, me negociaron. De gratis fue hacer el trabajo. Nos daban el almuerzo nada más, pero como éramos patojos, andábamos felices fregando. Eso fue toda mi experiencia en encuestas. Muy bien, muchas gracias. O sea, esa fue para mercadeo, para estudio de mercado, ver las preferencias de las personas y las competencias, ¿no? Entonces, sí, hay distintas naturalezas de encuestas. Así empresas como esas, pues ahora contratan a empresas para que hagan encuestas, o sea, las marcas comerciales contratan a encuestadores para que hagan esos estudios de mercado, ¿ya? Entonces, ¿en qué formato les llegan las encuestas ahora? Por ejemplo. ¿Digital? Digitales, ¿ya? Las únicas encuestas que he hecho yo es en Taco Bell, en el sí, pollo, para que me regalen las papitas. Yo, por ejemplo, las que regalan con los tickets de gasolina o con las de Tigo o las de Claro. Ay, ¿dónde son usted? Porque esas hay que buscarlas. Ahorita que la gasolina está tan cara. Le dan, cuando usted consume gasolina, le dan un ticket en la Shell para calificar el servicio y participar en sorteos. Ah, muy bien, ahí está. Bueno. Yo nunca he visto que nadie se gane nada con esos sorteos. Yo tampoco nunca me he ganado nada. Así le toman el pelo a uno. Pero así dice. Los que andan haciendo encuestas ahorita en la calle son los de la MUNI. En varias zonas están para hacer encuestas. No ay, ya sabemos para qué, ya sabemos a qué escenario la llevan. Ah, pues sí. Es que esas son las cuestiones, ¿no? De que son encaminadas a posicionar pues algún candidato, ¿ya? Y a colocar a la gente en la imagen de comercial más que todo de esos candidatos, ¿no? O sea, hay distintas naturalezas, ¿no? Pero para nosotros, ¿cómo la vamos a utilizar? Ya. O sea, las encuestas son cuestionarios, ¿ya? Porque al final son cuestionarios que se tienen que analizar, ¿ya? Que no solamente se baja la información, hoy contamos con distintos programas que nos ayudan a graficar la información, ¿ya? Pero estos, en sí, la encuesta cuestionario es un grupo de preguntas que se originan de los objetivos que el investigador tenga trazados, ¿ya? Para investigar algo, para saber algo, ¿ya? Las preguntas están diseñadas de una manera a que le den cierta información, ¿ya? Entonces, las encuestas se pueden aplicar de manera colectiva, ¿ya? O de forma individual. A diferencia de la entrevista, acá el número de personas a quienes va dirigida la encuesta, ¿cómo se le llama a ese número de personas que estamos eligiendo para hacer esa encuesta? A ver. ¿Será que podemos, por ejemplo, a ver, ¿sí muestra. La Muestra. famosa muestra, ¿ya? Entonces, con esa muestra no vamos a encuestar a todos. Por ejemplo, queremos saber algún dato sobre veamos, la eficiencia, queremos analizar la eficiencia de las plataformas virtuales, la plataforma virtual que está utilizando la Facultad de Derecho. ¿Encuesto a todos? ¿O solo voy a encuestar a una muestra de la Facultad de Derecho que me va a permitir hacer esas inferencias, ¿ya? De la situación, de las condiciones de la educación virtual, ¿ya? En la facultad, por ejemplo, ¿ya? Ese solo es un ejemplo. Entonces elegimos a una muestra. Esa muestra es una muestra significativa, ¿ya?
Otro autor dice, el cuestionario es un instrumento que se compone de preguntas que están relacionadas, ¿ya? Y entonces, la situación es de que toda esa información permite, en algunos casos, tomar ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, es una manera de hacer preguntas, ¿ya? Estas preguntas son fijadas, se le tiene que proporcionar al encuestado, ¿ya? Ciertas opciones, porque estas son preestablecidas, y estas opciones, ¿qué es lo que va a hacer el encuestado? A ver, ¿qué hace el encuestado? Responderlas. Responderlas, ¿ya? Pero al responderlas, ¿de qué manera? Como son opciones, él va a elegir esas opciones, ¿ya? Según sea la percepción de ellos, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Acá, esta se utiliza en la investigación tanto mixta, ¿ya? Correctamente, o en la cuantitativa, ¿ya? Porque estas son cuestiones de números, ¿ya? Porque le permite hacer encuestas bastante grandes. Entonces, también interpretando muy bien esos datos, porque esos datos hay que interpretarlos, hay que hacerlos hablar, no solamente son los números fríos, ¿ya? Sino que hay que hacerlos hablar. Entonces, con respecto a eso, ya podemos equilibrar ya la cuestión solamente numérica a buscarle esa interpretación cualitativa. Entonces, la investigación se vuelve mixta, ¿ya? Porque se utilizan de una manera un poco distinta. ¿Por qué utilizar esa técnica? Bueno, primero, puede ser utilizada en la cuantitativa y en la cualitativa, debido a la cantidad de personas que a las que nos permite de llegar. A diferencia de la entrevista y de la observación, ¿ya? Esta es un poco más amplia, ¿ya? Entonces, se puede complementar con otra, con la entrevista, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dependiendo de las necesidades ¿cómo se llama? Del investigador. También si es una investigación a largo plazo, se puede utilizar una encuesta inicial y una encuesta como a mediados, ¿ya? Para ver los procesos, ¿ya? Permite hacer evaluaciones y tomar decisiones. También en la planificación de proyectos de beneficio para las poblaciones, suelen de utilizarse este tipo de herramientas, ¿ya? Porque permite establecer algunas preferencias y detectar algunas deficiencias de los proyectos, ¿ya? Dependiendo cuál sea la necesidad a la que se enfrenta. Entonces, para hacer este instrumento, pues primero, los objetivos, ¿ya? Y estos objetivos tienen que coincidir, ¿ya? Vamos a elaborar las preguntas que nos ayuden a responder esos objetivos, a llegar a esas metas, ¿ya? Hablábamos de la muestra de la población, ¿ya? ¿A quiénes? En el caso que nos hablaba el compañero, decía de que ellos se dirigían principalmente a las amas de casa. ¿Por qué elegían a las amas de casa? A ver. En el caso de los jabones, ¿por qué creen Porque ustedes ellas eran las que usaban ese jabón. Que son las encargadas, que eran las encargadas en ese momento de hacer las compras. De hacer las compras y también de por qué elegir determinada marca, por qué no, cuáles son las preferencias? O díganme ustedes cuando acompañan ustedes a sus esposas, especialmente los compañeros acá, a ir al mercado o al supermercado para elegir las cosas de la casa.
lo que vamos a utilizar en la casa. A ver. Porque ellas son más especiales. Al elegir el jabón. Bueno, veamos pues, no entremos en controversias. Bueno, entonces tenemos que ver, bueno, estábamos en la muestra, o sea, las personas a quienes va dirigida la encuesta, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que para diseñar un instrumento de la encuesta, el instrumento, las preguntas que se planteen no pueden ser preguntas abiertas. ¿Por qué no pueden ser preguntas abiertas? Les pregunto. A ver. No vamos a usar... Encuestas solamente serán como respuestas. No puede ser la pregunta porque da un margen bastante amplio de respuestas, entonces eso no nos llevaría a un objetivo, a buscar algo específico de la encuesta. Exacto. O sea, damos esas opciones de respuesta porque esa información se tiene que tabular. ¿Ya? Porque si lanzamos, si le cambiamos a hacer preguntas, ¿por qué, cómo, cuándo? Ya no va a ser encuesta, sino que va a ser entrevista. Y nos van a escribir y escribir y escribir, y eso no es la situación. Además, al momento de hacer un instrumento, no nos interesa colocar el nombre de la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que están interesando son las cuestiones de los números, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado, o sea, se tiene que planificar muy bien el instrumento. Y también elegir cómo vamos a lanzar ahora la encuesta. A ver, ¿qué programa lanzaría? Si tenemos que diseñar una encuesta ahora, ¿qué opciones tenemos para diseñar el instrumento de manera digital? ¿Cómo lo harían ustedes? En Google Forms. Esa es una opción. Sería por Facebook, ¿cómo se llama? Todas las plataformas sociales en las que pueda tener acceso mucha gente, entonces así dar un margen bastante amplio de opiniones. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo? A ver. O por medio también de call center. A veces las empresas tienen encuestas y llaman a los clientes para poder ofrecer algún más servicios o para ver cómo está el servicio. Esas son las opciones que ellos buscan para promocionar más sus marcas, ¿ya? Principalmente es para eso, ¿ya? Entonces, tenemos que elegir ahora en qué, o sea, cómo se va a elegir la plataforma o ¿cómo ustedes decían? Las redes sociales, ¿sí? Bastante porque va a depender mucho de sus contactos y esos contactos a veces se solicita por favor compartan, entonces y hay gente que sí las contesta, uno piensa que no, pero al momento de hacer la revisión en el Google Forms, entonces se va dando cuenta uno de que sí la están llenando, ¿no? Entonces tenemos ya cuando decimos, bueno, no, mi muestra va a ser de tantas personas, por ejemplo 200 personas y de ahí no más, entonces elijo ese universo de personas nada más, ya cuando llegamos ahí, entonces se cierra y ya se agradece de que ya no va a seguir, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos que nos proporcionaron? Si estamos en Google Forms, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos devuelve Google Forms ahora ¿cómo se llama? Los cuestionarios, si es una encuesta. Se registra el correo electrónico inicial y luego, digamos, la persona o la empresa, en el caso que sea, le llega como una manera de estadística de cuántas personas han realizado la encuesta y cuáles son las respuestas. Exactamente, o sea, nosotros lanzamos un cuestionario,
Y al momento en que vamos a descargar la información, Google Forms nos lo devuelve, ahí nos da opciones de cómo queremos que nos presente la información. ¿Cómo se llama la gráfica de sectores? ¿Cómo le decimos comúnmente? ¿Les gusta a ustedes el pastel? Sí. El pie. El pie, el conocido como pie. Y si nos Tres leches. presenta en barra, un café. Bueno, entonces veamos, nos ofrece opciones de cómo queremos que nos presente el instrumento, ¿no? Entonces, pues, yo lo dejo acá, jóvenes, no quiero atiborrarlos ya con la información. Entonces, vayamos leyendo, por favor, y nos vemos el próximo día de clases. Una consulta. A ver. Perdón, solo estaba pendiente de mi nota. Ustedes, Juan Carlos Murga, 19 puntos. Ya su nota está guardada y va a aparecer publicada en el segundo examen parcial.